Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ir empezando, que ya vamos con un poquito de retraso. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a las 6, por favor, vamos empezando, ¿os parece? Sí. Bueno, muchísimas gracias a las 6, en primer lugar, por invitarme a moderar esta mesa, además con este elenco de ponentes y de conferenciantes que tengo el gusto de presentar. Gracias también a la Consellería de Salud y Consum del Gobierno de las Illes Balears, a la consellera especialmente, también al Hospital de Son Espases y a su gerente, y también al Ayuntamiento de Palma, porque ayer la verdad nos invitó a hacer una visita por la ciudad de Palma. La verdad que mereció mucho la pena. Un poco como inicio y para presentar esta mesa de autoridades en ciberseguridad, hay que mirar hacia atrás, hace un año en Madrid, cuando en el 19º Foro de Seguridad de las 6, muy pocos de los que estábamos aquí esperábamos el cambio de panorama que en estos 12 meses ha experimentado el ámbito de la seguridad de la información, sobre todo en el sector sanitario. Ha habido un cambio de circunstancias dramático, todos sabemos, a raíz fundamentalmente del conflicto en Ucrania, que ha provocado un cambio de circunstancias en el entorno estratégico de la Unión Europea y ha dado una creciente relevancia social precisamente al nivel de exposición que muchos de los elementos básicos de nuestro estado de bienestar, que tienen nuestro estado de bienestar, especialmente nuestras infraestructuras críticas. Y en respuesta a esta situación, pues hemos trabajado de forma conjunta en una estrategia, en nuestras estrategias de ciberseguridad, o mejor dicho, en una estrategia conjunta a nivel nacional, en nuestra estrategia conjunta de ciberseguridad. Y en estos meses ha aprobado el Esquema Nacional de Seguridad. Están en efervescencia proyectos de actualización de las plataformas de ciberseguridad sanitaria y también se están desarrollando los ejercicios Cyber Europe, de los que hoy conoceremos sus resultados y la experiencia española en los mismos, en concreto con Adrián, que se conectará creo que desde Creta, y con Elena. El sector sanitario continúa estando en el foco de los ciberatacantes. Estos ataques no son aislados, son y tienen patrones muy y cada vez más eficaces, los reutilizan y los van mejorando en los diferentes intentos. Los recursos económicos con los que cuentan además estos ciberatacantes para el cibercrimen no dejan de aumentar, por lo que yo creo que no debemos ni subestimarlos ni ignorarlos. Hay que trabajar conjuntamente, como se demuestra yo creo que en esta mesa además, tanto a nivel autonómico, a nivel nacional y a nivel europeo, tanto las administraciones como los proveedores, por supuesto, para ciberdefender uno de los pilares esenciales de nuestro estado de bienestar. Y así hoy tenemos aquí varios de los actores que probablemente podían ser capaces de intuir en parte con antelación lo ocurrido estos últimos 12 meses. Espero que nos ayuden a entender lo que ha sucedido y también que en la medida de lo posible nos anticipen lo que podemos esperar en los próximos meses. Sin más, voy a dar presentación al primero de ellos, es Ramón Roca Mérida, que es ingeniero superior de telecomunicaciones. Se especializó en e-business y en e-administración y es máster en administración de empresas por ESADE. Actualmente es el director general de modernización y administración digital del Gobierno Balear y el pasado viernes, como ya ha dicho esta mañana también la consellera, se ha presentado la estrategia de ciberseguridad de las Illes Balears. Sin más, para hablarnos de ciberseguridad y de inteligencia artificial, le doy la palabra a Ramón Roca. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí para hablar de ciberseguridad y también un poquito de inteligencia artificial, ¿no? Estaba al final de la presentación anterior, de la ronda anterior. La verdad es que es muy, muy interesante el aunar ambos campos, ¿no? Porque al final estamos hablando de datos, estamos hablando de datos que deben ser anonimizados, en el caso de la inteligencia artificial, para poder hacer investigación, pero también estamos hablando de que la inteligencia artificial va a ser, por una parte, un soporte importante de lo que, del trabajo para la detección de intrusiones y, por tanto, para la mejora de la capacidad de detección y de resolución de problemas e incidentes de seguridad, pero también va a ser, probablemente,
una fuente de problemas, porque lo mismo que nosotros utilizaremos la tecnología para protegernos, habrán otros que utilizarán la tecnología para intentar atacar, ¿no? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Estamos en un entorno hostil, ¿no? Un entorno hostil en el cual debemos trabajar de forma conjunta. Dos aspectos importantes antes de empezar a ver la presentación. En primer lugar, la estrategia balear de ciberseguridad lo que busca es dar cobertura a la sociedad en su conjunto, no solamente a la administración pública, que podría ser, aunque no es fácil, lo más directo. Tenemos que dar cobertura a nuestra propia administración, lógicamente, y la parte de salud es una de las más importantes, pero también tenemos que ayudar a otras administraciones y tenemos que ayudar también tenemos que concienciar a las diferentes personas que utilizan cada día las redes sociales, Internet y los diferentes medios, y tenemos que ayudar a las empresas también a que se protejan. Entonces, nuestra ambición en este plan, que ahora desgranaré, es dar la mayor cobertura posible en protección, en ciberseguridad, en todos los ámbitos en el cual un ciudadano, un empresario, una administración se relacione con los demás. Las denuncias por ciberdelincuencia han aumentado. Digamos, de hecho, el 2021 bajó por un tema de actividad económica, pero estamos teniendo crecimientos importantísimos y Baleares es una de las comunidades autónomas que más ataques recibe, porque básicamente nuestra economía, aunque está basada en los servicios, y gran parte de esos servicios se basan en interrelaciones a través de Internet, sobre todo con la aparición de los portales de reservas y por ello, digamos, la facilidad con la que los ciberdelincuentes intentan atacarnos, pues ha provocado de que realmente hayan, como veremos, muchas estafas ligadas a Internet. Aquí podemos ver una gráfica de cuáles son las diferentes actuaciones. Veamos que hay algunos casos de falsificación informática, amenazas y coacciones, interferencia en los datos para intentar manipularlos, pero sobre todo el fraude informático. Al final lo que sí sabemos es que detrás de la gran mayoría de los ciberataques lo que hay es un ánimo de lucro, un ánimo de conseguir pues, ingresos económicos a partir del robo de la información, en el caso sanitario, para después poderlo vender, o en el caso de algunas empresas, en el secuestro de los datos a través de un ransomware para después poder conseguir un beneficio. Ligados a lo que comentaba en primer lugar, el trabajo en red, como bien sabéis, los ataques que se realizan hoy en día no son ataques aislados, o sea, no es lo que sale en las películas de un hacker de 15 años que está en su garaje con un ordenador o con un móvil y que se pone a entrar en la NASA. No, eso no es así. O como mínimo en el 90 y pico % de casos no es así. Hoy en día hay organizaciones que se dedican a actuar en cada una de las partes de la cadena de valor del ciberataque. Hay empresas, porque son empresas, dedicadas solamente al robo de credenciales, a intentar vender esas credenciales e incluso las venden por Internet. Para que os hagáis una idea de lo lucrativo que es este negocio de robo de credenciales y la venta de credenciales, tener en cuenta que el año pasado, a principios del año pasado, se vendían por paquetes de miles de correos electrónicos y passwords para poder acceder. Hoy en día no dan abasto y hay una suscripción, como el Netflix. Digamos, los cibercriminales se suscriben para poder acceder y poder conseguir credenciales con lo cual acceder a tu empresa, a tu organización, a tu administración. También es verdad que desde el otro lado, cada vez más empresas de software ofrecen servicios para averiguar si tus credenciales están a la venta. Una vez tienes las credenciales, hay otras empresas especializadas solamente en lo que es la búsqueda de vulnerabilidades, en general. Vulnerabilidades en Windows, vulnerabilidades en los routers, en las comunicaciones, etc. Y estas vulnerabilidades, dependiendo, digamos, del grado, pues al final se venden a un precio o a otro. Y por último, hay otras que se dedican a atacar. Es decir, bueno, yo tengo por una parte la puerta de entrada, tengo cómo acceder. Hay otras incluso que hacen una evaluación de riesgos, es decir, bueno, a ver si es rentable o no acceder. Entonces ya entran y ya actúan de forma, por decirlo así, criminal, pues editando tus archivos
o pidiendo un rescate o robándote datos. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que los criminales están organizados. Solo deciros que hay call centers dedicados a ello. Pues que tienen una respuesta al cliente, que tienen atención, o sea que realmente en ese sentido están actuando y son muy buenos. ¿Cuál es la alternativa que tenemos? Organizarnos. Organizarnos y colaborar. Pues, al final, nosotros lo que debemos hacer es una protección en red. O sea, no nos queda otra. Ya la protección individual, de yo tengo mi firewall, yo tengo mi antivirus, eso está bien y es necesario, pero no es suficiente. Tenemos que integrarlos. De hecho, el Estado, a través del Centro de Criptología Nacional y a través del INCIBE, pues ha promovido la creación de lo que es una red de SOCs, una red de centros de ciberseguridad que se comuniquen entre sí. Y cuando, por decir alguna cosa, en Cuenca aparezca una vulnerabilidad nueva que nadie conocía y que ataque en un ayuntamiento, pues que en Llucmajor lo sepan casi de forma inmediata y se puedan proteger por si acaso lo ataca también. Eso es una parte muy importante y, por tanto, lo que estamos promoviendo desde esta estrategia es esa colaboración en red. El protegerse de forma individual ya no sirve. Tenemos que protegernos en red, en grupo. Y para eso, esta estrategia lo que busca es ayudar a que eso se lleve a cabo. Aquí añado algunos de los, o puedo leer algunos de los aspectos que he comentado. Quizás el último también sea muy importante, el tema de la financiación. Europa, y esto ya se inició antes de la guerra de Ucrania, sabéis que es otra fuente de ciberataque, son los estados, pero antes de la guerra de Ucrania ya Europa promovía la creación de este ciberparaguas de seguridad en todos los estados miembros que protejan cada uno de las administraciones y también de las empresas. Y para ello está ayudando económicamente. Para ello hay una serie de convocatorias dentro de los fondos MRR que permiten a administraciones locales, a administraciones autonómicas, también a empresas, la creación de estos centros de ciberseguridad y la integración de estos centros de ciberseguridad dentro de la red nacional de SOCs. Es una parte muy importante porque obviamente todo lo que estamos aquí creando pues tiene un coste importante y necesita de unos recursos tanto personales como económicos para poderlo llevar a cabo. Sin esta ayuda, podríamos decir que sería muy complicado el estar protegidos. ¿Cuáles son los objetivos? Pues garantizar la ciberseguridad, tener un liderazgo a través de la colaboración y la participación. Básicamente nosotros desde Baleares estamos colaborando con dos áreas importantes. Una de ellas es la universitaria, digamos, a través de la creación de cátedras y de la unidad de ciberseguridad de la Universidad de las Illes Balears, y también a través de los Digital Innovation Hub, que nos va a permitir llegar a las pequeñas y medianas empresas para poderles aportar pues tanto capacitación como concienciación en el área de ciberseguridad. Estamos alineados con las políticas nacionales y europeas, con la financiación europea, y lo que necesitamos también es fortalecer el sector TIC. Nosotros hemos calculado, a partir de datos del INCIBE, que Baleares necesita doblar el número de profesionales dedicados a la ciberseguridad que tiene actualmente. Actualmente estaremos alrededor de 600, 800, quizás 1000, necesitamos más de 2000 trabajadores en ciberseguridad en los próximos 2 años. Los ámbitos de actuación son básicamente garantizar, en primer lugar, la protección de la propia administración. Y cuando hablamos de la administración, hablamos de la parte administrativa, pero también, obviamente, de todas las áreas, incluyendo, por supuesto, y es la más importante, la salud. Tenemos que acompañar y dar soporte a consejos insulares, ayuntamientos, dar soporte a empresas e instituciones y crear una cultura de ciberseguridad, además de fomentar la investigación y el desarrollo en este área. Para ello ya hemos hecho algunas cosas, hemos creado ya la unidad de innovación tecnológica en ciberseguridad, firmamos un convenio con el Centro Criptológico Nacional que nos ayudó a definir esta cartera de servicios y estamos creando el Centro de Ciberseguridad de las Illes Balears, junto con
proyectos de innovación ligados a los MRR, como son los proyectos RETEC. Estamos ya licitando, vamos a licitar el Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Vamos a crear una comisión intersolar de ciberseguridad y estamos desarrollando ya esta estrategia que os presento aquí. Además, vamos a crear un observatorio de ciberseguridad a través de la Fundación BID y crearemos una cátedra en ciberseguridad que en este caso estará especializada en el sector turismo y en el cual tenemos muy buenas perspectivas e incluso desde el mundo empresarial para participar en la misma. Y con un acuerdo de colaboración con el Digital Innovation Hub para poder difundir y comunicar a las empresas. Pasaré rápido. A ver, no sé si no lo quiere pasar. Vale. Bueno, pues para los que no sepáis lo que es un centro de ciberseguridad o un SOC, pues realizan todas estas labores, digamos, de operar los sistemas de ciberseguridad, vigilar que no haya intrusiones mediante la prevención, respuesta a incidentes y, por supuesto, la parte de formación y cumplimiento con los estándares de seguridad, entre ellos el Esquema Nacional de Seguridad, y por tanto es un ciclo que es continuo. El Centro Balear de Ciberseguridad tendrá como función pues, implantar y gestionar esta estrategia, liderar estas políticas y crear y gestionar las infraestructuras, el observatorio y coordinar estas acciones con ayuntamientos y con empresas. Comentaremos también la investigación alrededor de la ciberseguridad. Tenemos que crear una cultura de la ciberseguridad en los ciudadanos, particularmente también en los niños. Y obviamente nos estamos relacionando con el Centro de Tecnología Nacional, con el INCIBE, etcétera. Y el presupuesto anual planteado es alrededor de 2,5 millones de euros anuales, con lo cual no es un presupuesto, al menos para nuestra comunidad autónoma, pequeño, sino que nos va a implicar pues, una gran dedicación para que esto sea una realidad. Bueno, aquí os hablo de los proyectos en los cuales estamos también implicados, de financiación a través de una línea de financiación del Estado que se llama RETEC, que nos va a permitir mejorar la innovación y el talento en este área. Y poco más, no quiero pasarme del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Bueno, ahora es el turno de Adrián Belmonte. Yo creo que se conectaba por videoconferencia. Adrián es ingeniero técnico en informática y máster en seguridad de las TICs y actualmente es experto en seguridad de la Agencia Europea de Ciberseguridad, ENISA. Yo creo que está conectado desde Creta, ¿no? Hola, Adrián. Hola, Nos buenas habla tardes. de los Buenos días. ciberservicios en el sector sanitario europeo con los resultados y las lecciones aprendidas. Cuando quieras, Adrián, sobre 10 minutos, ¿vale? Perfecto. No sé si se me ve o... Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como bien me ha presentado, bueno, yo soy Adrián Belmonte. Actualmente no estamos en Creta, estamos en Atenas. Hemos cambiado la sede hace un par de añitos, pero vamos, seguimos teniendo una sede en Creta por si os queréis pasar por allí. ¿Veis las diapositivas? ¿Hola? ¿Me escucha? Se ve, ¿no? Vale. Perfecto. Pues bueno, yo vengo aquí a presentar lo que son los ciberejercicios por parte de ENISA. Como bien ha dicho Ramón, se está avanzando mucho en la creación de centros de ciberseguridad, en todo lo que es la red de centros SOCs, pero también se tiene que avanzar un poco más en lo que es la coordinación entre los distintos actores, tanto técnicos como estratégicos, pero también políticos. Entonces, aproximadamente de 2010 aproximadamente, llevamos realizando estos ejercicios con todos los miembros de la Unión Europea y con lo de EFTA. Habitualmente se realiza cada 2 años, excepto por el COVID, que tuvimos que cancelarlo, y habitualmente tocamos distintos sectores. Este año ha sido, en 2022, fueron el sector sanitario, muy acertadamente, como se ha visto por los resultados. Y básicamente, bueno, venimos a responder la pregunta de cómo Europa respondería ante un ataque de ciberseguridad, a un ataque masivo de ciberseguridad, una crisis en la que tengamos que gestionar una serie de ataques complejos.
Pero bueno, en principio vamos a definir lo que es Cyber Europe. Cyber Europe es un ejercicio de gestión de incidentes que escalan a crisis a partir de una serie de ejercicios técnicos. En principio empieza con una serie de ejercicios técnicos de malware y distintos otros tipos de incidentes técnicos. Está dirigido al sector público, pero también a las compañías. Y finalmente, bueno, ofrece la oportunidad de analizar los incidentes y enfrentarse de una manera práctica a situaciones de continuidad de negocio y a la gestión de crisis. Los objetivos de Cyber Europe 2022 es básicamente hacer la prueba de una cooperación técnica y operacional a nivel de la Unión Europea, proporcionar una serie de oportunidades que pongan a prueba los planes de respuestas, tanto local, pero también a nivel técnico y a nivel de Unión Europea y a comunidades autónomas. Y después una serie de objetivos implícitos, secundarios, que básicamente es construir la confianza entre distintas organizaciones, involucrar también al sector privado en ese tipo de actividades, mejorar la conciencia situacional en cuanto a la detección de incidentes, en cuanto a sus respuestas, y finalmente poner a prueba las relaciones públicas, gestión y escalamiento de crisis. Al principio de los ciberejercicios siempre se intenta, bueno, pues crear el alcance de los objetivos del ejercicio, pero también cuál es nuestra audiencia objetivo. En principio, se definieron una serie de audiencias en las que podía ser interesada. En principio, la primera, bueno, evidentemente los CSIRT, los centros de operaciones, también las autoridades de ciberseguridad, los ministerios de salud y todas las organizaciones relacionadas con el sector de salud, hospitales, clínicas, laboratorios, etcétera. Finalmente, bueno, también se encuentran tanto proveedores de servicio público como privado y también, bueno, pues CERT europeos, CERT-EU y todo el tipo de actividades y de organizaciones y agencias europeas, ¿no? Y finalmente, más transversalmente, lo que vienen siendo los proveedores de servicios, de cloud, etcétera, que también evidentemente, sobre todo después de la crisis del COVID, se han visto mucho más involucrados a la hora de desplegar todo lo que es las plataformas que se han tenido que desplegar un poco rápido después de este tipo del COVID y tal, que también al final fueron afectadas por este ciberejercicio. Bueno, en cuanto al escenario, el escenario que planteamos este año, como he explicado, está centrado en el sector sanitario para probar la resiliencia de lo que es los distintos actores, tanto los equipos de seguridad, los ministerios, etcétera, como ya vimos en la audiencia, y simular de manera realista todos los incidentes técnicos que nos permitieran, pues, probar nuestras capacidades, tanto técnica como operativa, como de coordinación de crisis, como de relaciones públicas, respuesta política, etcétera. Con más detalle, el escenario era básicamente dos grupos de cibercriminales. Uno de ellos tenía una motivación económica, la segunda era un estado externo a la Unión Europea que intentaba, bueno, que intentaba hacer mella en la Unión Europea y se hacía pasar por el primero. Era un poco como masquerading el primero, ¿no? Y bueno, en cuanto a los incidentes técnicos, eran distintos, vamos a ver la siguiente plataforma, eran distintos incidentes técnicos, tanto de las distintas fases de la kill chain, que le llaman, tanto primero para ganar acceso a los sistemas, otros más orientados a la pérdida de datos, a la data filtration, y también para uno de ellos estaba en un imprescindible cardíaco para, bueno, que podría ver que haya pérdida de vida, ¿no? En cuanto a la participación, bueno, 845 participantes registrados, 667 jugadores o players, los 26 Estados miembros de la Unión Europea, más 2 estados de la EFTA, de la European Free Trade Association, de Noruega y Suiza, y además de ello, distintas agencias de la Unión Europea y de Europol, etcétera, que también estuvieron participando como observadores. Y bueno, la Comisión Europea, que siempre se encuentra involucrado en esto. Este gráfico es el número de entidades y de jugadores durante la participación del evento. Evidentemente,
más involucrados fueron el sector público de salud, después, bueno, facility y servicios, y finalmente, bueno, todo lo que es cloud y ICT. También, como pueden observar, había defensa, militar, sector de la energía, academia y también CISER, etcétera. Mismo gráfico, distintas formas de ponerlo. Básicamente aquí se puede ver la diferencia entre entidades que participaron y los jugadores. En cuanto a los resultados de las lecciones aprendidas, la metodología que seguimos es básicamente, después del ejercicio, enviamos un formulario de feedback con una serie de preguntas y unas encuestas. También usamos los hallazgos de los participantes, tanto físicos como remotos, y las observaciones del equipo de NISA durante la ejecución del ejercicio. Y con ello, pues bueno, sacamos un After Action Report, un informe después de lo que es la actividad. Y en principio, bueno, el feedback fue bastante positivo. Se identificó que todas las partes involucradas que habían participado en el ejercicio se identificaron áreas de mejora donde hay que, bueno, trabajar un poco. Siempre decimos que los ciberejercicios son siempre un ejercicio ganador porque, bueno, todo el mundo saca algo en claro, tanto bueno como malo, y si es malo también es bueno porque significa que se ha identificado el que se tiene que mejorar. En general, tanto los objetivos primarios como los secundarios se dieron por cumplido, aunque existen una serie de países y de participantes y de sectores que no han podido probar todas las áreas, sobre todo en la parte de gestión de crisis. Y bueno, casi todos los participantes mencionan que todos los hallazgos van a servir para mejorar los procedimientos tanto internos como externos de colaboración. Más lecciones aprendidas. La plataforma que se usa para gestionar este incidente, que se llama CEP, Cyber Exchange Platform, ya se ve que está quedando obsoleta con las nuevas tecnologías. Va a ser mejorada para el siguiente ciberejercicio, estamos trabajando en ello. Y también se ha visto que la colaboración entre los players y los planes que se llaman de los distintos personas que están realizando los ejercicios en cada país, necesita una mayor planificación y capacitación en los planificadores, con lo cual ENISA toma nota y va a ser un seguimiento más específico, más seguido con los planificadores para involucrarnos más en la creación del ejercicio, para darle más información, etcétera. Se ha visto que el Cyber Europe 2022 ha sido un muy buen entrenamiento para probar las capacidades operativas de los distintos gente involucrada, los distintos stakeholders, y también para los planes de continuidad de negocio, porque se ha visto que a nivel técnico muchos de ellos respondían muy bien, pero cuando se intentaba escalar a un nivel a lo mejor más estratégico, más político, las cosas eran un poco más complicadas. Y también se reafirmó la necesidad de realizar este tipo de ejercicios a nivel local mucho más frecuentemente, no cada 2 años. Evidentemente, esto tiene que ser algo pues, con las autoridades locales, autónomas o las autoridades del sector que realicen este tipo de ejercicios. No hace falta que sea tan complicado, pueden ser un poco más tabletop exercise, que sean un poco más rápidos, puede ser un evento de un día. Y finalmente, yo creo que será, sobre todo para vosotros, estos sanitarios, una serie de conclusiones que hemos sacado no solamente del ciberejercicio, sino también de otros informes, del grupo de expertos que tenemos en sanidad, que, bueno, que básicamente, una cosa que ya sospechábamos un poco, que son las entidades más pequeñas, tanto hospitales privados, clínicas, laboratorios, etcétera, que son las que sufren más cuando se trata de ciberseguridad. Se ve que se decrementa el nivel de ciberseguridad respecto al tamaño. Cuanto más pequeño, más les cuesta de responder a incidentes, de identificar, de comunicación, etcétera. Evidentemente, una pequeña clínica no suele tener acceso ni a un SOC, ni a un experto en ciberseguridad que le diga cómo identificar un incidente, cómo tratarlo, cómo escalarlo y mucho menos cómo coordinar una gestión de crisis, con lo cual eso es algo en lo que hay que trabajar. No existe ningún tipo de política o procedimiento interno en la mayoría de los casos, en el caso de las pequeñas clínicas, o en el caso de existir son bastante inadecuados.
Evidentemente no tienen experiencia técnica porque no tienen un personal adecuado para responder a los incidentes. Y evidentemente un incidente de seguridad avanzado como, o ni siquiera avanzado, un ransomware, ya se le ve que, bueno, que se le atraganta un poco. En segundo lugar, es necesaria más inversión en ciberseguridad en todos los ámbitos, no solamente en la detección, sino también en la respuesta, porque de nada sirve, bueno, identificar algo si no sabes bien cómo responder. Los encargados de ciberseguridad con este ciberejercicio han tenido oportunidad de presentar, oye, hace falta esto, hace falta invertir en más aquí, o hemos invertido en identificación, tenemos un montón de firewall, un montón de sistemas, pero a la hora de gestionarlo nos falta el conocimiento, nos falta la gente. Y finalmente, bueno, la sensibilización, que es algo que es muy transversal, que tiene que ser tanto a nivel técnico como a nivel operacional, político, porque al final y al cabo la ciberseguridad es algo que nos afecta a todos en mayor medida y al final la cadena siempre se rompe por el lado más débil, que habitualmente suelen ser la gente que está menos informada, bueno, suelen ser administrativos que no tienen la capacitación suficiente para saber lo que es un phishing, cómo responderlo, cómo notificarlo, etcétera. Y ahí se ve que hay un área de mejora que es necesario, que es muy necesario para el personal médico, clínico, que estén concienciados en la ciberseguridad, que sepan identificar phishing, que sepan lo que es un spam, que no se debe haber cierto tipo de archivos, si ven algo extraño, notificarlo. Se ha visto un incremento muy amplio después con el tema del COVID y tal en los ataques de ingeniería social, intentando, bueno, pues, tanto entrar en los sistemas como escalar a partir de un punto de entrada. Y es vital esta parte, la sensibilización de amenaza y los riesgos. Es una parte vital que hemos notificado casi incluso más que poner dinero sobre la mesa a la hora de invertir en sistemas, en firewalls, en sistemas de detección, etc. Y esto concluye mi presentación. Yo creo que más o menos han salido 10 minutos, ¿no? Sí, Muchas gracias. más bien, más que Un menos, poquito más, un poquito más. Gracias, Adrián. Gracias a ti. Muchas gracias, Adrián. Bueno, pues ahora es el turno de Elena de la Calle. Elena de la Calle es licenciada en informática, además es funcionaria del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información y actualmente desempeña el cargo de consejera de ciberseguridad en el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno. Y después de que Adrián nos hablase pues de los ciberejercicios en el sector sanitario europeo, Elena va a descender al ámbito español, creo, ¿no, Elena? Y nos vas a hablar de esta participación de España en el Cyber Europe. Efectivamente, bueno, muchas gracias a todos los presentes y bueno, quizá para muchos el Departamento de Seguridad Nacional sea un poco desconocido. Muy brevemente decir que la misión del departamento es asesorar al presidente del Gobierno en materia de seguridad nacional, que abarca muchos ámbitos diferentes. En el DSN pues se hace un seguimiento de una integración de información de nada más y nada menos que 16 ámbitos para que se puedan tomar decisiones para dirigir y coordinar pues, respuestas ante situaciones de crisis. Y entre esos 16 ámbitos no podía faltar la ciberseguridad y la sanidad, como podéis ver aquí en la Ley de Seguridad Nacional de 2015, que está subrayado seguridad sanitaria y la ciberseguridad como ámbitos de especial interés para la seguridad nacional en las que el departamento pues, hacemos un especial seguimiento. Bueno, pues, ¿qué papel hemos tenido el Departamento de Seguridad Nacional en estos ciberejercicios que ha presentado Adrián de NISA? Pues, desde el DSN hemos sido los coordinadores del equipo nacional. El DSN ha ido participando desde el principio, desde el 2010. Ha habido 6 ediciones, esta ha sido la sexta, como se ha explicado bien, dedicada al sector sanitario, y la pregunta era, ¿qué pasaría si los servicios y las infraestructuras de Europa fueran objeto de un ciberataque masivo? ¿Cómo responderíamos y nos coordinaríamos entre todos, tanto a nivel nacional como europeo, para intentar mitigar los incidentes y evitar una escalada? Ese ha sido el objetivo del
del ciberejercicio. Fue un ejercicio de 2 días de duración. En el primer día pues se presentó un ciberataque que estaba dirigido a las redes hospitalarias de distintos países europeos. Los teléfonos dejaron de funcionar, tuvieron lugar ataques de ransomware, hubo a la vez una campaña de desinformación sobre una supuesta manipulación de resultados y analíticas de deportistas que iban a ir a las Olimpiadas. Todo esto en un entorno muy realista y basado también en hechos reales que habían ocurrido. Siempre se basa en hechos reales. Se basa efectivamente en eso, no son imaginaciones, son cosas que han pasado en el pasado. Eso fue el primer día. Y en el segundo día todo esto se empezó a convertir en una crisis cibernética a escala de la Unión Europea, con la amenaza inminente de que se empezaran a divulgar datos médicos personales. Y además se lanzó otra campaña de desinformación destinada a desacreditar un dispositivo médico implantable. Todo eso a la vez a través de simulación de programas informativos que estaban muy bien hechos, son escenarios muy realistas de correos electrónicos, de simulación de plataformas de redes sociales. Es un escenario en el que te metes completamente y además es que estás todo el tiempo recibiendo información por muchas vías. Aquí podéis ver los participantes de España. Fue una representación muy amplia. Participaron equipos técnicos de varias consejerías de las comunidades autónomas, incluidas las Islas Baleares, Andalucía, Valencia, Canarias, también hospitales de diferentes tamaños, medianos, pequeños, grandes, pues también la industria farmacéutica, operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios cloud. Fue una representación muy amplia porque cuando hay un ciberincidente pues no solamente afecta a un sector, afecta a más. Por eso estaban aquí pues los veis, Telefónica, Vodafone y otras empresas. También, ¿quién más participaron? Pues participaron por parte de España los CERT, el CERT del Ministerio de Defensa, el CERT, el CCN-CERT, el INCIBE-CERT, la Oficina de Coordinación de la Ciberseguridad del Ministerio del Interior, que son los responsables de las infraestructuras críticas, el Departamento de Seguridad Nacional como coordinador y CERTs autonómicos, como los podéis ver aquí en Andalucía, de Valencia y del País Vasco. ¿Qué pasaba? ¿Cómo funcionábamos? Pues a medida que iban llegando los ciberincidentes a los distintos jugadores, pues los iban comunicando a sus CERTs. Y los CERTs, a su vez, transmitían al Departamento de Seguridad Nacional los incidentes que tenían un mayor impacto. ¿Para qué? Para que nosotros desde el departamento pudiéramos hacer un informe integrado de cómo estaba la situación en España. Ese era el objetivo. A nivel europeo, ¿cómo se hacía? Bueno, pues a nivel europeo teníamos que compartir información también, no podía quedarse solo en España. Esto es un ejercicio europeo. Entonces se convocaron 2 videoconferencias. La primera de ellas es la de la red de los CSIRTs, que en España está representada por el INCIBE-CERT, como veis aquí, por el CCN-CERT. Se reunieron para compartir información de carácter técnico. Y por otra parte, hubo otra videoconferencia donde nos reunimos todos los países europeos también de la red que se llama Ciclón. En esta red representa a España el Departamento de Seguridad Nacional y lo que hacemos es compartir la situación de cada país, cómo estábamos, pero más bien basado en el impacto, no tanto a nivel técnico sobre cómo nos estaba impactando en cada país esta situación. Aquí hospitales en porcentajes, por decirlo así de alguna forma, y a qué sectores estaba afectando, con el fin también de hacer un informe integrado europeo con los informes nacionales que íbamos aportando cada uno de nosotros. Bueno, también esto ya es una cosa aparte que hicimos en el Departamento de Seguridad Nacional. Aprovechamos el segundo día del ejercicio para convocar a todos los jugadores nacionales para explicarles el sistema de seguridad nacional, que también es, yo creo que bastante desconocido, y cómo se hubieran activado los mecanismos de gestión de crisis en una situación como esta, una situación que afectara a la provisión de servicios esenciales y, por lo tanto, que afectase a la seguridad nacional. Entonces, les explicamos que es el presidente del Gobierno el que dirige el sistema de seguridad nacional, apoyado por el Consejo de Seguridad Nacional que tenéis aquí en la fotografía de la izquierda, en una de las reuniones pues, últimas. Por cierto, se reunió ayer también el Consejo.
y son pues 13 ministerios, 5 secretarios de Estado y acude también nuestro director, el director del Departamento de Seguridad Nacional. También les explicamos que este Consejo de Seguridad Nacional tiene una serie de órganos de apoyo según la materia y en el caso de la ciberseguridad, pues hay un Consejo Nacional de Ciberseguridad que podéis ver en la fotografía de abajo, pues que nos hemos reunido hace poco también, el 2 de febrero pasado. Esta es una foto de la última reunión del Consejo. Y en situaciones de crisis, que sería como esta que hemos visto en el ciberejercicio, se reuniría también un comité que se llama de situación para gestionar la crisis. Aquí tenéis una fotografía de una reunión del comité de situación que se está reuniendo en la actualidad debido a la guerra de Ucrania. Bueno, esto es un diagrama que simplemente es para que veáis que el sistema de seguridad nacional pues es más complejo que lo que he explicado muy rápidamente. Esto se puede descargar en la página web del Departamento de Seguridad Nacional o de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, que también podéis ver en la página del Ministerio. Los objetivos nacionales y los europeos, pues ya os los ha explicado un poco Adrián. Bueno, en el caso de los nacionales, era pues impulsar sobre todo la cooperación, la colaboración, el que nos conozcamos unos a otros, pues dentro de este marco del sistema de seguridad nacional que, como digo, para bastantes de los jugadores o participantes que estaban allí, pues no lo conocían, ¿no? Entonces ha sido una oportunidad para conocernos, para colaborar y cooperar en ciberseguridad dentro de este marco. Los europeos ya los ha explicado muy bien Adrián. Y bueno, ya para terminar la presentación, simplemente un par de apuntes de un informe que precisamente pues, ha hecho ENISA, se publicó en noviembre del año pasado, en el que se ve cómo el sector sanitario es el segundo al que más afectan económicamente los ciberataques después del bancario, para que veáis que esto es un motivo pues, más de preocupación. Y otro motivo también de preocupación, ahora me hace caso, pues es esta otra diapositiva. En este informe se ha hecho un estudio específico del sector de salud y de la energía, y en el sector de salud, pues aquí como veis, solamente el 27% de las entidades, esto es a nivel europeo, es a nivel europeo, no es en España, es en Europa, pues tendrían pues, presupuesto y personal dedicado para la lucha contra la lacra, ¿no? del ransomware que ha afectado mucho a este sector. Ya ahí lo dejo con estos dos retos. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, y ahora tengo el gusto de presentar a Pablo López. Pablo López es teniente coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire, especialista en criptología y es máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Y, como no, también es un referente nacional e internacional en ciberseguridad de 21 años de experiencia. Actualmente es el jefe del área de normativa y servicios de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional y nos va a hablar desde un poco desde el esquema nacional de seguridad, como este esquema nacional de seguridad puede ser la palanca tractora de la ciberseguridad en el sector salud. Cuando quieras, Pablo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, sobre todo pues, por la oportunidad que tengo de estar en esta mesa, ¿no? Rodeado pues, de los compañeros que tengo y sobre todo por la oportunidad que me da, ¿no? Seis, de estar aquí con este público, ¿no? Con esta audiencia para contar lo que yo creo que es más importante de todo lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Es decir, cómo realmente aterrizamos esto que tenemos, ¿no? Es decir, todo lo que estamos oyendo tiene todo el sentido común del mundo, estamos sensibilizados, estamos concienciados, hay problemas, hay que manejar los problemas, pero cómo, con los recursos que tenemos, el contexto actual lo llevamos a la práctica, ¿no? Ese realmente es el reto, ¿no? Y por eso el nuevo NS, ha venido a dar respuesta a eso, es decir, es esa palanca tractora, pero no porque el Real Decreto en sí, una norma, lo sea, sino porque la interpretación de la norma está permitiendo ser esa palanca tractora. Estamos consiguiendo eso que llamamos alfabetización en la ciberseguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a homogenizar lo que son criterios, conceptos y sobre todo aproximaciones al problema y basados en lo que hemos dicho, no solamente el sentido común, sino aquello que llamamos requisitos mínimos esenciales que todo el mundo pueda cumplir. Es decir, ¿qué estamos haciendo con el nuevo NS? Que el que no quiera, mejor dicho, que si la ciberseguridad no se aplica,
No es porque no se puede, porque tengo un nivel de madurez, por escasez de recursos, sino al final es porque no se quiere. Eso es lo que queremos poner encima de la mesa, ¿no? A la presentación, pero me gusta extenderme, ¿no? Porque lo que quiero trasladaros es realmente cómo lo vemos, ¿no? A mí las presentaciones me sirven simplemente como una especie de hilo conductor. Lo que quiero trasladaros es que esto es posible, que es manejable y lo podemos hacer. Simplemente nos hace falta que alguien nos ayude. Ese es otro elemento a tener en cuenta, acompañamiento. Es decir, ¿qué vamos a poner en la mesa? Pues lo que todos sabemos y lo que todos cuando nos miramos el ombligo nos encontramos, es decir, una escasez de recursos, una normativa que tenemos que aplicar y al final que nos dice lo que tenemos que hacer, pero nos ayuda un poco a llevar a la práctica, ¿no? ¿Y cuál es la solución que ponemos encima de la mesa nosotros? Pues conocer el contexto, aplicar una postura de seguridad que nos podamos permitir, basada en buenas prácticas, por eso el Esquema Nacional de Seguridad, después de 3 revisiones, son buenas prácticas, lo consideramos un estándar, un marco de referencia, que vale, puede ser de obligado cumplimiento, pero lo de obligado cumplimiento viene bien, pero si no lo aterrizamos, al final se queda en obligado cumplimiento, ¿vale? Y luego, sobre todo, lo que permite esta estrategia, que lo encontraremos de los perfiles de cumplimiento específico, que como podéis ver no es algo nuevo, no es algo que hemos sacado de la chistera, porque aquí yo creo que ayer lo comentó la Comunidad Valenciana, ¿no? Está Tony, está Juanmi detrás, estamos hablando también pues con lo que puede ser la Generalitat también en Cataluña. Al final el sector salud es un sector que necesita que ya bastante la asistencia sanitaria está estresada como para estresarnos más por un problema tecnológico, ¿no? Ese es el reto que nosotros aquí como responsables tenemos que asumir, proveedores, fabricantes, responsables. Es decir, esto hay que hacerlo que se lleve a la práctica de la manera más soft, más viable y más pragmática, sin olvidar las buenas prácticas, los obligados cumplimientos, etcétera, ¿no? Y ese es el reto, ¿no? Es decir, cómo lo llevamos a la práctica. Y eso es el Esquema Nacional de Seguridad, pero lo digo porque la interpretación del esquema nos permite hacerlo y al final responder a vuestras necesidades y expectativas, que es la ciberseguridad al final, pues bueno, que se ve a la práctica, ¿no? Es decir, que no solamente tenga sentido, sino que la podamos consumir la tecnología de manera adecuada. Eso es un poco la presentación que os quiero hacer, es decir, deciros que esto es posible, que es viable y simplemente os vamos a poner encima de la mesa una experiencia que estamos haciendo. ¿Con quién la estamos haciendo? Con las entidades que tienen más dificultades para llevar a la práctica, pero son las entidades locales. Tampoco nos olvidamos, como os decimos, de sectores o ámbitos que son fundamentales, como es el sector sanitario, el sector salud, y sobre todo también en justicia, ¿no? Es decir, ¿quién realmente está preocupado por los datos? Pues fundamentalmente el funcionario que está en su ayuntamiento y que se preocupa qué pasa con su padrón y qué pasa con determinados datos de su ciudadano de al lado que conoce perfectamente que es su familiar, ¿no? Eso nos preocupa, no es el funcionario que no conoce a la persona que está protegiendo los datos, ¿no? El tema de la justicia no hace falta que lo diga y el tema del sector salud, pues que voy a comentar más, ¿no? Pues en ese foco y buscando una aproximación viable es un poco lo que os quiero contar y lo que estamos trabajando, ¿no? Al final siempre pongo el warrior porque al final dentro de la ciberseguridad, y eso creo que todos somos conscientes, este guerrero, hay una parte que es de gestión, una parte humana que hace viable las cosas. Porque detrás de las cosas siempre hay personas y es lo que hacen factible esto. Es decir, no hay robots que automatizan y hacen eficientes los procesos que son necesarios, sino personas que interpretan y que ayudan a que la aproximación sea factible y sea viable. Ese es el reto que tenemos, ¿no? Estos son nuestros problemas, no quiero ir de ellos. Publicación de documentos de información de carácter sanitario, incidentes de ransomware. Hace un par de fines de semana pues estaban las delegaciones de servicio porque a quien le gusta jugar, estamos en una situación geopolítica determinada. Es decir, este es nuestro contexto. ¿Pasa algo con el contexto? No. Lo importante es conocerlo. Es decir, no hay que alarmar, no hay que tenerle vértigo, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle, como a veces decimos, al mar. Yo, es que, aunque tenga este acento y me he criado fuera de Mallorca, soy mallorquí, ¿vale? Soy de Puerto Pollensa. Y para mí, aunque me fui muy pequeñito, ya os iba a contar esto, pero bueno, al final me emociona. Lo que vengo a decir, no sé lo que se iba a decir, pero bueno, que al final no podemos ser ajenos al contexto que tenemos, porque nos voy a interpretar. Es decir, no puedes simplemente aplicar una norma, aplicar una medida o contratar un servicio. Lo importante es el contexto, y el contexto es este. Y lo que vamos a hacer, y aquí también os decimos lo que estamos haciendo, es decir, todo lo basamos en la teoría de análisis de riesgos. El análisis de riesgos nos ha quedado muy académico, muy arriba. Lo que estamos haciendo es basando la ciberseguridad en la postura de seguridad, es decir, la postura de seguridad que implementas unas medidas en función de un riesgo que te puedes permitir. Es decir, hemos interpretado el análisis de riesgos a la parte de la postura, de la implementación de medidas.
Con lo cual, incluso cuando vamos a interpretar o aplicar el NS, no me fijo en la categorización. No viene una categorización básica, media y alta. Para nosotros eso, y a lo mejor es un poco disruptivo, es un error. Lo que estamos haciendo es implementar medidas. Cuando tú implementas medidas que te puedes permitir, que son dinámicas porque están adaptadas al contexto, al momento, a la situación y a tu nivel de madurez, consigues cumplir algo que es una postura de seguridad en función de la realidad. Cuando implementas esa postura de seguridad, ya haces la ecuación, será categoría básica, categoría media o categoría alta. Pero lo que estás haciendo es una aproximación real al problema, es decir, me estoy defendiendo con mis recursos ante la situación geopolítica que me encuentro, con lo cual estoy modulando mi postura de seguridad y adaptándola al medio. Luego sea la categoría que sea, lógicamente no me olvido. ¿Por qué? Porque el laboratorio siempre me ayuda a conocer las mejores prácticas e ir a categoría media o alta en función del servicio que presto y la información que manejo. Pero no me puedo empeñar en estar en el mundo académico y llegar a algo que nunca llego. Entonces, ¿cuál es nuestra interpretación? Conociendo el contexto, aplicar las medidas que me permitan a mí modular y adaptarme al medio. Ese es mi reto. Si tengo más recursos, mejor. Si tengo más capacidades, perfecto. Y sin olvidarnos de que tiene un marco de referencia y un estándar que nos ayuda. Y eso a día de hoy es el NS, pero no porque sea mejor ni peor que una ISO 27000, porque el NS se basa, y en los 2 últimos años nos hemos empeñado en que responda a las necesidades a las que nos hemos enfrentado cuando hemos llegado o hemos ido a llevar el plan de adecuación y el esquema nacional de seguridad a las entidades locales. Ahí hemos aprendido que no puedes ir con obligado cumplimiento. Ahí hemos aprendido que por mucho que pongamos herramientas como NIS Amparo, hace falta un acompañamiento, hace falta un diagnóstico de cumplimiento. Es decir, que el resultado en 2022 del Real Decreto es la experiencia de 3 años trabajando con vosotros. Y vosotros nos habéis dicho que si queremos adecuar el NS y el NS puede servir para algo, a pesar de que es obligado cumplimiento, tiene que ser de esta manera. Porque si no es de esta manera no sirve. Entonces podemos hacer 2 cosas, ¿no? Seguir empeñándonos en la tarea privilegiada de decir lo que hay que hacer, darte los medios y que sean eficientes, o hacer un cambio disruptivo, un golpe de mesa y decir, estamos hartos de hacer cosas que no sirvan para nada y empezar a hacer algo escuchándoos a vosotros para que al final lleguemos al objetivo final, que es el ideal de aplicar un esquema con determinados requisitos, etcétera, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo, ¿vale? Es nuestra prueba de concepto, es lo que nos permite el Real Decreto y por eso el NS tiene sentido, que yo creo que lo que os contaron ayer. Por eso estamos en entidades locales con determinadas diputaciones y no hablamos de categoría básica, hablamos de requisitos esenciales de seguridad, hablamos de perfiles de cumplimiento para determinados sectores y entidades, porque lo que buscamos es adaptarnos al medio de hoy. Es decir, partiendo de un estándar, lo aterrizamos a la realidad que tenemos hoy, que es el sector salud o el sector que sea, con su problemática. Vosotros tenéis un problema de legacy, tenéis un problema de gestión de datos personales. ¿Cómo tratáis eso? Es decir, ¿le podéis aplicar a todo el mundo la misma medicina? No tiene sentido. Tienes que conocer el paciente y la enfermedad para llegar a un resultado, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo con el NS. Y el nuevo NS, lo bueno que tiene es que lo hemos redactado así y te permite esa interpretación para llevarlo a la práctica, ¿vale? He hecho la introducción, el análisis y las conclusiones. Pero bueno, yo creo que tendré 5 minutos más para terminar la presentación. Esa es la idea, es decir, y no solamente os lo digo que es un PowerPoint, y si alguno ya me ha escuchado, porque hay personas que conozco y aprecio, ¿vale? Es porque es lo que estamos llevando a la práctica. Seguimos aprendiendo. El proyecto sigue evolucionando. ¿Por qué? Porque esto tiene sentido. La ciberseguridad ha venido para quedarse. Es decir, pero no porque lo digamos nosotros, porque hoy en día, como los incidentes que han comentado los compañeros, ¿no?, de la mesa, es que te deja sin servicio. ¿Y un hospital sin servicio qué es? Es decir, imaginaos lo que supone eso. No nos lo podemos permitir, ¿no? Lo tenemos claro. Pues teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta que esto es a lo que... yo creo que sí. Pues se me ha quedado ahí. Ahora, teniendo en cuenta esto, que es la gestión del problema, que es, no voy a explicar, pero todo lo que ha sufrido un incidente se han contado con estas etapas. ¿Cuál es el reto de todas estas etapas? ¿Vale? Del inicio de la gestión del incidente, análisis de investigación, la recuperación, el hacer ejercicios, sacar lecciones aprendidas, etcétera. ¿Cuál es el reto cuando terminas o gestionas un incidente? La conclusión es, he estado preparado, es decir, he sabido manejar la incertidumbre, he gestionado el incidente. Es decir, el resultado de todo esto será positivo y a día de hoy, por el nivel de madurez que tenemos, es positivo, porque tú cuando miras para atrás dices, he estado preparado. He implementado la prevención proactiva porque me he adelantado el problema y he puesto el foco de mis recursos en aquello que potencialmente
yo he identificado que el atacante podía utilizar como vector de ataque por su modus operandi, tácticas, técnicas y procedimientos, y luego he aplicado lo que es el Esquema Nacional de Seguridad, que no me evita los problemas, pero me ayuda a tener criterio y orden para que mi postura de seguridad esté dimensionada y adaptada al problema. Eso es lo que estamos haciendo. Es decir, el reto no es saber cómo tengo que gestionar el problema, que lógicamente lo sabré, tener experiencia, etcétera, etcétera, sino que cuando lo gestione, mire para atrás y diga, ¿qué he hecho? Y diga, he podido lidiar con el problema, lo he podido manejar, es decir, he estado preparado. ¿Vale? No sé si esto sigue funcionando. Si queréis me lo pasáis desde arriba o... Vale. Y así me ayudáis. Al final todo esto se basa en ¿qué? Se basa en aplicarle la realidad. Esto se me hace una filosofía muy mía, ¿no? Pero yo creo mucho en ella. Es decir, primero hay que tener un diagnóstico de seguridad. Es decir, primero todos nos hacemos un reconocimiento médico, lo tenemos claro, ¿no? ¿Cómo estamos? Es decir, tengo fiebre y todavía no me han hecho ningún tipo de análisis, pero yo ya sé si tengo algún tipo de problema o no, porque los leucocitos, etcétera, hay unos indicadores, ¿no? Pues los diagnósticos de seguridad me ayudan a mí para saber cuáles son mis brechas, mis vulnerabilidades, mis debilidades de configuración. Tengo que saber cuáles son mis problemas para saber qué medicina me tengo que aplicar. Pero para conocer mi medicina que tengo que aplicar, tengo que conocer el virus al que me enfrento. Por eso utilizo la cibervigilancia. Cibervigilancia me da las tendencias del momento de la amenaza. Es decir, ahora es el ransomware. ¿Por qué? ¿Pero qué tipo de ransomware? ¿Y qué excusa coge? ¿Y cómo, qué táctica técnica de procedimiento está utilizando? ¿Cuál es su modus operandi? ¿Vale? Y en función de eso hago un análisis. Eso es la ciberinteligencia. Es decir, conozco mi problema, mi debilidad, mi flanco más débil. Conozco la amenaza, puedo analizar el problema. ¿Para qué? Para determinar cuál es la mejor receta que para este paciente podemos, como quien dice, pues dar o emitir o como se diga bien dicho, como quien dice, para el paciente. ¿Vale? Es decir, al final analizamos el problema, pero no en base a lo que me dicen o al experto de seguridad o a lo que alguien me ha comentado porque está de moda, porque de ciberseguridad todo el mundo también habla de vidas como de fútbol. Me dice que tengo que tener un SIEM, tengo que tener un SOC, tengo que tener tal, pero alguien me ha dicho cómo lo tengo que conformar. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué triaje utilizo? Porque diagnóstico y triaje es muy de medicina, ¿no? Es decir, ¿qué diagnóstico estoy haciendo del problema? ¿Lo estoy haciendo? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cómo priorizo? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y luego lo aterrizas en qué? Pues en unas medidas acorde, lógicamente, a una reglamentación que te permite tener una postura de seguridad que te permite estar a la altura de las circunstancias, ¿no? ¿Me la podéis pasar, por favor? En definitiva, prevención, práctica, cumplimiento y vigilancia. El NS es la respuesta. La siguiente, por favor. Al final, esto es lo que estamos haciendo. Y en todo esto todo el mundo coincide. Alineación de estrategias, gestión de riesgos. ¿Para qué? Optimizar inversiones, medir la eficacia e integrarnos. Solo no vamos a ningún sitio. Para eso está el himno de Liverpool, ¿no? El Walk Alone. No puedes ir solo, para eso te tienes que estar acompañados. Y eso es algo importantísimo. Pasarme a la siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque otra cosa que hemos descubierto es que todo esto puede quedar muy bien, pero si no somos capaces de acompañaros en este camino, otra vez nos hemos dado cuenta que estamos haciendo un pan con dos tortas. ¿Por qué? Porque no conseguimos otra vez esa alfabetización, explicar lo que es la ciberseguridad, dar criterio, que nadie me diga lo que tengo que decir, que yo mismo sepa que tengo que priorizar, es decir, que tengo una postura de seguridad. Cuando utilizo un dispositivo, pues a mí no me penalice para nada porque entiendo cuál es el problema, porque lo tengo interiorizado, porque creo en esto, porque los protocolos que todos conocemos en medicina están establecidos son para reducir el riesgo que a tener o equivocarme. Pues en ciberseguridad es lo mismo. Si aplico protocolos y procedimientos, reduzco la probabilidad de meter la pata. Eso es lo que tengo que hacer. Por favor, ¿me pasáis la siguiente? Es que el mando no me va, lo siento. ¿Vale? Al final todo es gestión de expectativas, es decir, me enfrento al problema, pero no soy ajeno a todo, es decir, gestiono mis expectativas. Tengo un problema, tengo unos recursos, tengo unas medidas. ¿Cómo me enfrento a él? Pues eso es lo que voy a hacer. Voy a analizar el problema, gestiono mis expectativas, luego esas expectativas pueden ser muy grandes, viene la realidad, que intento aterrizarla con mi marco normativo, mis procedimientos, que tiene un esquema, un reconocimiento. Es decir, alguien te dice que has hecho bien tus deberes. Y os puedo asegurar, porque la semana pasada creo que estuve en Málaga, no sé dónde esto llevo, bueno, últimamente una cantidad de viajes, que al final el alcalde del ayuntamiento lo que hacía, o lo que presumía, que era de que tenía un certificado que lo diferenciaba de su entidad local de al lado. Y eso es lo que hacemos. Cuando tengo mi certificado escolar, cuando tengo mi carrera, cuando tengo mi doctorado, me estoy diferenciando del de al lado. Y no porque sea ni mejor ni peor, porque estoy cumpliendo con mi reto, es mi satisfacción personal, ¿vale? Esto es lo mismo lo que estamos haciendo con el Esquema Nacional de Seguridad y la ciberseguridad.
Me pasáis la siguiente, porque ya el tiempo apremia. ¿Esto qué implica? Que yo me puedo enfrentar a dos escenarios, uno real y uno teórico. ¿El teórico cuál es? Aquel que es el ideal y que siempre irá a máximos, el incumplible. Y luego está el real. Pues vamos a hacer un término intermedio. Vamos a hacer la foto de hoy que me permita ir el día de mañana al potencial, al ideal. Esa es la idea. Vamos a partir de algo. Pero cuando parto de algo ya es real, ¿qué es lo que estoy haciendo? Implementando medidas. Tengo una postura de seguridad y si encima esas medidas las matizo y las tamizo en función de la amenaza y el vector de ataque, ¿qué es lo que estoy haciendo? Disuadiendo la amenaza. Disuado la amenaza al día de hoy, siempre pensando que mañana tengo que llegar a el potencial. ¿Eso qué implica? Que hago una hoja de ruta con diferentes hitos y retos para conseguir mis objetivos. Eso al final motiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que al final la ciberseguridad tenga todo el sentido del mundo. Y eso es un poco lo que buscamos. Siguiente, por favor. Al final todo esto lo estamos aterrizando de una manera teórica, práctica, que se llama los perfiles de cumplimiento. Es decir, que cuando tú aplicas unas medidas que te dice la norma, te las replanteas y determinas si puedes aplicar medidas compensatorias, medidas que las complementen, medidas que las sustituyen, siempre que estén adecuadas a la amenaza, que te lo puedas permitir y que la disuada. Ese es el reto, ¿no? Siguiente, por favor. Al final lo que implementas son diferentes perfiles, da igual que sea bajo, que sea medio, que sea alto. Estoy implementando medidas, postura de seguridad que he estudiado que disuade la amenaza. Ese es mi reto. Sabiendo que no termino hoy, que mañana tengo que seguir corriendo. Es decir, he iniciado mi media maratón y si hago una media maratón es porque mañana quiero hacer la maratón. Pues la media maratón, si habéis entrenado maratón y la tenéis en mayo, pues en diciembre tenéis que hacer la media maratón, en febrero tenéis que coger volumen y hacer 2 horas. Pues esto es lo que estamos haciendo, ¿vale? Una hoja de ruta que me estoy preparando, pero cumplo objetivos, motiva y sirve también para mi gerencia decir, tenéis resultados, estamos haciendo las cosas bien, esto merece la pena. Siguiente, por favor. Al final esto es el perfil de cumplimiento. Siguiente, por favor. Al final lo que hacemos es replantearnos lo que dicen las ecuaciones y la teoría. Lo paso por el trámite de la realidad. Siguiente, por favor. Son varias, pasarlas todas. Siento ir así, pero bueno, yo creo que al final me cogéis la idea que lo importante, sin olvidarnos que todo lo que haga lo tengo que hacer en función de un contexto y tengo que implicar a todos los que estáis aquí. Los tenéis que ser identificados con esto, porque este es el juicio crítico, lecciones aprendidas de trabajar con vosotros. Hay que implicar a los responsables del servicio de la información, hay que contextualizar los criterios de valoración, colaborar estrechamente con los responsables del sistema, establecer una hoja de ruta que me permita a mí saber detrás qué hay. Es decir, esto no es un escape room, que entro y mañana no sé lo que hay detrás de la puerta, sino que voy definiendo claramente qué hay detrás de cada paso. Agrupo activos, utilizo las herramientas del CCN. ¿Por qué? No son ni mejores ni peores, son las que permiten que el CCN nos acompañe. Por eso el acompañamiento está parametrizado así, ni mejores ni peores. Son las que yo tengo un jefe de proyecto, tengo un fabricante y las desarrollo para responder a las necesidades del momento. No, insisto, ni mejores ni peores. Para eso está el catálogo 105. La siguiente, por favor. Esto es fidelizar, acompañar, es el reto. Siguiente, por favor. Esto es lo que os decía, este es el proyecto adecuado al momento y a la derecha tenéis cómo lo aterrizamos. Inventario, vigilancia continua, mínimo privilegio, medidas de protección, doble factor, bastionado, instalación de soluciones, posibilidad de aplicar en listas blancas. Es decir, siguiente, por favor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Todo lo que hacemos basado en un diagnóstico, basado en la determinación de qué medidas tengo que aplicar. ¿Podéis pasar a la siguiente? ¿Vale? Al final está todo protocolizado y procedimentado. Es decir, hemos analizado el problema que tenemos de llevar a la práctica el NS para conseguir protocolizarlo y ponerlo por fases. Y en función del turno que te puedas permitir, conseguir el objetivo. Siguiente, por favor. ¿Vale? Esto es importante, es decir, no tienes que ser ajeno a lo que estás haciendo. Se llama assessment. ¿Por qué metemos aquí el assessment de red? Porque lo ha comentado antes un compañero, nos preocupa. ¿Y qué es importante de este assessment de red? Esto es un caso concreto que nos hemos enfrentado cuando hemos ido a las entidades locales. Ni el mejor ni el peor. ¿Tengo que tener un NAC? No. Y estoy utilizando Emma y es OpenCloud, y aquí estáis vosotros, ¿vale? Pero OpenCloud me da un montón de funcionalidades. ¿Tengo que coger el servicio premium o puedo coger aquel que me ayude a identificar el problema que tiene la entidad local y que realmente le resuelve su problema? Eso es lo que hemos hecho. Eso al fabricante os puede decir que cambia mucho el paso. Pero hacemos un assessment de red. ¿Por qué? Porque vuelvo a la teoría de poner el termómetro. ¿Tengo problemas o no tengo problemas? Así me dimensiono, identifico hacia dónde tengo que ir y puedo poner criterios de priorización. Hago eso que vosotros conocéis que se llama triaje. Siguiente, por favor. Ya voy terminando, ¿eh? ¿Por qué es importante esto? Vuelvo a insistir. Porque es que la aproximación del microCens, que hemos dicho, no lo he contado, que el NS es el instrumento, el modelo se llama microCens y la herramienta es el acompañamiento, se basa en un top 10 de insuficiencias. Es decir, la postura de seguridad
Le hemos asociado no a lo que nos ha dado la gana, no hemos sacado nada de la chistera, le hemos asociado a los 10 problemas principales que tiene una entidad local, que puede ser vuestro hospital o vuestro instituto de investigación o en el caso del CSIC. Y en función de eso que hemos hecho, identificado las medidas, en función de esas medidas, la postura de seguridad que tienes que cumplir. Y le hemos llamado requisitos esenciales de seguridad. Es decir, lo que estamos aplicando es el top 10 de problemas en función del contexto que mi postura de seguridad me puedo quitar de en medio o disuadir, no sé si el 80, el 90 o el 70, a aquello que hoy en día está de moda, que es la tendencia. Ese ha sido mi reto, eso es lo que estoy consiguiendo. Siguiente, por favor. Ya quedan 2 solo. Al final es esto, o sea, es decir, es una parte de gestión. La gestión no está para decir lo que tienes que hacer y hágase. La gestión tiene una parte importante, es decir, tienes que respaldarte por un real decreto, por un estándar, por una referencia. Luego hay que interpretarlo y luego hay que llevarlo a la práctica, y es lo que hemos hecho. Análisis de riesgos porque la ciberseguridad implica asumir un riesgo. Lo hemos identificado las prioridades, hemos hecho la prospectiva, hemos conocido el contexto. Hemos utilizado un modelo que me permite automatizar todo este proceso con nuestras herramientas y luego os hemos acompañado. Por eso siempre tendrás el NS porque te permite hacer esta interpretación, un modelo porque te ayuda a seguirlo, un protocolo, automatizarlo y luego siempre tendrás un guerrero porque el guerrero cree en esto. Y si creéis en esto, al final, ¿qué pasa? Que cuando iniciéis la carrera, aunque sea por pundonor, al final llegaréis a la meta. Y lo que hacemos nosotros desde el CCN es facilitar todo con nuestro acompañamiento por si iniciáis esta carrera, sea el 1000, el 500, cada uno va a depender de sus recursos que al final lleguéis a la meta. No hace falta ganar, simplemente llegar. Y nada más, esto es lo que os quería contar y lo siento si me he extendido, pero creo que merecía la pena. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad, a los 4 ponentes, a Ramón, a Elena, a Adrián y a Pablo. A ver, podríamos dar un minuto para preguntas. Hemos empezado, sí que es cierto, a las 11:52, son las 12:57, ya nos hemos excedido 5 minutos de esta mesa. Si hay alguna pregunta y si no, pues ya yo tenía alguna pregunta, pero ya voy a obviarla y por lo tanto, si queréis... Pues nada, yo me quedo con la idea, yo creo que un poco todos, ¿no? De que colaborando entre todas las administraciones, tanto a nivel local, regional, nacional, europeo, ¿no? Y sobre todo con los proveedores también, que son básicos, pues que podemos llegar a un ciberespacio mucho más seguro. Muchas gracias.